en 1994, llegó a la pantalla una de las producciones históricas más ambiciosas de Televisa. Una telenovela que no solo reconstruyó el mundo del porfiriato, sino que también reunió a grandes leyendas de la actuación. Muchos de ellos dejaron huella en la historia de la televisión mexicana, pero hoy ya no están con nosotros. Sin embargo, su trabajo en El vuelo del águila sigue vivo en la memoria del público. El vuelo del águila fue una serie que marcó un antes y un después en las producciones históricas de México. Con un elenco de primer nivel, un vestuario impecable y la dirección de grandes maestros, la telenovela narró la vida de Porfirio Díaz desde sus primeros años, su ascenso militar, su largo gobierno y su inevitable caída. Detrás de cada escena, hubo actores que entregaron su talento, su voz y su presencia para dar vida a personajes que forman parte de la identidad histórica del país. Hoy, varias de esas figuras ya partieron, pero su legado permanece en cada capítulo, en cada diálogo y en cada interpretación que el público recuerda con respeto y nostalgia. A continuación, recordaremos a esos actores que formaron parte de El vuelo del águila, y que hoy ya no están entre nosotros. Actores cuyo trabajo sigue siendo admirado, y cuyas interpretaciones quedaron grabadas para siempre en esta gran producción histórica. Número 10. Manuel Ojeda, Porfirio Díaz. Hablar de Manuel Ojeda es hablar de uno de los actores más respetados y sólidos del cine y la televisión mexicana. Su interpretación de Porfirio Díaz en El vuelo del águila se convirtió en una de las más recordadas por su fuerza, su profundidad dramática y su capacidad para darle vida a un personaje histórico complejo. Ojeda no solo interpretó a un presidente, sino a un hombre lleno de contradicciones, ambiciones, victorias y derrotas. Su actuación le dio a la telenovela un peso dramático que pocas producciones históricas han logrado mantener a lo largo de todos sus episodios. Manuel Salvador Ojeda Armenta nació el 4 de noviembre de 1940 en La Paz, Baja California Sur. Desde muy joven mostró inclinación por las artes, pero no fue sino hasta 1975 que inició su carrera profesional de manera sólida. Su presencia imponente, su mirada intensa y su voz firme lo convirtieron rápidamente en un actor recurrente en papeles de autoridad, villanos memorables y personajes de carácter fuerte. A lo largo de casi 5 décadas de trayectoria, Manuel Ojeda se transformó en uno de esos rostros indiscutibles de la televisión mexicana. Uno de sus logros más llamativos fue su participación en Hollywood, interpretando al villano solo en la película Romancing the Stone, un éxito internacional que dio a conocer su talento fuera de México. Sin embargo, nunca dejó la televisión nacional, donde siguió consolidándose como uno de los grandes actores de su generación. En El vuelo del águila, Ojeda asumió no solo el reto de interpretar a un personaje histórico, sino de hacerlo durante una etapa crucial de la vida de Porfirio Díaz. En él se veía la disciplina del militar, la astucia del político y la dureza de un líder que marcaría para siempre la historia del país. Su actuación fue ampliamente reconocida por el público y por especialistas en televisión histórica. Tras años de trabajo continuo, Manuel Ojeda falleció el 11 de agosto de 2022 en la Ciudad de México a causa de cirrosis hepática. Su muerte dejó un vacío profundo en el mundo de la actuación, pero su legado permanece vivo en cada una de sus interpretaciones. Su paso por El vuelo del águila no solo dejó una huella artística, sino un testimonio del nivel interpretativo que alcanzó a lo largo de su vida. Número 9. Mariana Levy, Carmen Romero Rubio de joven. Mariana Levy fue una de esas figuras que, aun con una carrera relativamente breve, lograron dejar una marca profunda en el público. En El vuelo del águila, interpretó a la versión joven de Carmen Romero Rubio, la mujer que más tarde se convertiría en la esposa de Porfirio Díaz. Con una mezcla de ternura, elegancia y fortaleza, Mariana dio vida a un personaje histórico cuya juventud había sido poco explorada en la televisión mexicana. Su interpretación aportó humanidad y sensibilidad a la trama, mostrando la vida emocional de una mujer que pasaría a la historia al lado de uno de los personajes más influyentes del país. Nacida el 22 de abril de 1965 en la Ciudad de México, Mariana Levy creció en una familia ligada al medio artístico, pues era hija de la reconocida conductora Talina Fernández. Desde joven mostró talento tanto para la actuación como para la música, lo que la llevó a participar en telenovelas, programas juveniles y proyectos musicales. Su carisma natural la convirtió rápidamente en una figura querida por el público. En El vuelo del águila, su actuación destacó por la manera en que reflejó la inocencia, el idealismo y la evolución emocional de su personaje. El contraste entre la juventud de Mariana Levy y la versión adulta interpretada por Jacqueline Andere permitió construir una continuidad creíble y sólida dentro de la historia. Su trabajo aportó un equilibrio entre dramatismo y frescura que enriqueció notablemente la narrativa de la telenovela. Más allá de este proyecto, Mariana participó en producciones exitosas y programas que la acercaron al público familiar.
Su sonrisa, su energía y su presencia televisiva la mantuvieron como una figura constante en la pantalla durante años. Sin embargo, su vida se apagó de forma repentina el 29 de abril de 2005, a los 40 años, en la Ciudad de México. Su fallecimiento, provocado por un paro cardíaco derivado del impacto emocional de un intento de asalto, conmocionó a todo el país. Mariana dejó 3 hijos y una trayectoria que, aunque breve, permanece viva en la memoria del público. Su participación en El vuelo del águila es recordada como una de sus actuaciones más sensibles y mejor logradas, un reflejo del talento que la caracterizó desde sus primeros años en la actuación. Número 8. Beatriz Aguirre, Agustina de Romero. Beatriz Aguirre fue una de esas figuras que parecían pertenecer a la historia misma de la actuación en México. Su trayectoria tuvo un peso tan grande, que muchas generaciones crecieron escuchando su voz en el doblaje, viéndola en papeles de carácter en cine, teatro y televisión. Y reconociendo ese sello inconfundible que solo los intérpretes con oficio y vocación logran dejar. En El vuelo del águila dio vida a Agustina de Romero, un personaje construido con una mezcla precisa de autoridad, dignidad y sensibilidad, rasgos que Beatriz dominaba con una naturalidad admirable. Su carrera comenzó en una época en la que la industria cinematográfica mexicana vivía cambios importantes, y rápidamente se convirtió en una actriz respetada gracias a su versatilidad. Pasó de melodramas a cintas históricas, de personajes solemnes a matriarcas entrañables, y más tarde conquistó generaciones nuevas a través del doblaje. Su voz, cálida y firme, formó parte de grandes producciones animadas y se convirtió en un puente emocional entre el público y las historias que interpretaba. Esa dimensión vocal también enriqueció su trabajo en El vuelo del águila, donde su presencia escénica fue acompañada de un control absoluto del tono y la intención. Su vida personal estuvo llena de estabilidad y también de entrega familiar. Su matrimonio con Carlos Stevenson se mantuvo durante décadas, y sus hijos siguieron pasos artísticos, lo que muestra el ambiente creativo en el que creció su familia. En entrevistas, colegas y amigos hablaban de ella como una mujer disciplinada, elegante y profundamente profesional, capaz de memorizar largas escenas en tiempo récord y de mantener una energía sorprendente incluso en los últimos años de su carrera. El 29 de septiembre de 2019, Beatriz Aguirre falleció en Los Ángeles a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su partida cerró una trayectoria que abarcó más de 70 años de trabajo continuo, un legado que pocas actrices pueden presumir. Su paso por El vuelo del águila no solo aportó profundidad al relato histórico, sino que también dejó una interpretación sólida que permanece en la memoria de quienes siguieron la telenovela. Cada escena que interpretó sirve como recordatorio de su enorme talento, de su pasión por el oficio y de la huella imborrable que dejó en la cultura audiovisual mexicana. Número 7. Irán Eori, Agustina de Romero Rubio de joven. Irán Eori fue una actriz cuya historia personal resultaba tan fascinante como su carrera. Nacida en Teherán y de ascendencia europea, vivió durante su infancia en España antes de llegar a México, país donde encontró el escenario ideal para desarrollar una trayectoria que la convertiría en una figura querida y muy respetada. Interpretó a la versión joven de Agustina de Romero Rubio en El vuelo del águila, un papel que requería elegancia, sensibilidad y presencia dramática, características que ella dominaba con enorme naturalidad. Su llegada a México en los años 60 marcó un antes y un después en su vida profesional. Rápidamente llamó la atención por su belleza, su dicción impecable y su estilo interpretativo, más cercano a la escuela teatral europea que al melodrama latinoamericano tradicional. Esa combinación la hacía destacar en cada producción en la que participaba. Con el tiempo se convirtió en una actriz habitual en telenovelas históricas, melodramas de época y grandes producciones televisivas. En cada proyecto dejaba claro que no solo tenía talento, sino también una disciplina férrea que conquistaba a directores y compañeros. En El vuelo del águila su actuación aportó frescura emocional a la narrativa. Representó a una Agustina en sus primeros años, una mujer fuerte, inteligente y con un carácter que anunciaba lo que sería su versión adulta. Irán retrató esa etapa con delicadeza, construyendo un personaje que conectaba perfectamente con la interpretación de Beatriz Aguirre. Esa continuidad emocional fue una de las razones por las que el público recuerda tan claramente el arco completo de Agustina en la historia. Su vida personal estuvo marcada por una relación sentimental y profesional con el actor Carlos Monden, con quien compartió muchos años. Sus colegas la describían como una mujer amable, reservada y profundamente dedicada a su trabajo. Incluso cuando enfrentó problemas de salud, continuó trabajando mientras le fue posible, demostrando un nivel de compromiso admirable. Irán Eori falleció el 10 de marzo de 2002 debido a un edema cerebral derivado de un tumor. Su muerte impactó fuertemente al medio artístico, porque era una figura muy querida, siempre profesional y con una trayectoria que aún tenía mucho por ofrecer.
Su participación en El vuelo del águila permanece como uno de sus trabajos más recordados, no solo por la importancia histórica del proyecto, sino por la sensibilidad y fuerza con las que interpretó a una mujer fundamental en el relato. Su legado continúa vivo en las producciones que protagonizó y en el cariño del público que la sigue recordando. Número 6. Claudio Brock, Manuel Romero Rubio. Claudio Brock fue uno de los actores más singulares y versátiles del cine y la televisión mexicana. Su presencia imponente, su voz profunda y su capacidad para transformarse en personajes de enorme complejidad lo convirtieron en una figura admirada tanto por el público como por los directores con los que trabajó. En El vuelo del águila interpretó a Manuel Romero Rubio, un personaje clave para entender la arquitectura política de la época porfirista. Brock logró encarnar a este hombre con una mezcla muy precisa de autoridad, inteligencia estratégica y humanidad, una combinación que daba vida a un personaje histórico sin caer en lo rígido o lo predecible. Su carrera fue una de las más extensas y respetadas en el mundo artístico mexicano. Participó en producciones nacionales e internacionales, incluyendo colaboraciones con directores de talla mundial. Su dominio del idioma inglés y su formación cosmopolita le abrieron puertas en proyectos fuera de México, algo poco común en su generación. Además, destacó en el doblaje, un terreno donde su voz lograba transmitir matices dramáticos con gran precisión. Esa versatilidad le permitió moverse entre géneros, desde el drama histórico hasta el cine de autor, sin perder la esencia que lo caracterizaba, una impecable disciplina profesional. En televisión, su interpretación de Manuel Romero Rubio es recordada como una de las más sólidas de su carrera tardía. Brock entendía el peso del personaje, un hombre influyente en la vida política y familiar de Porfirio Díaz, y logró plasmarlo con una elegancia natural que hacía creíble cada una de sus decisiones. Su estatura, cercana a 2 metros, le otorgaba una presencia dominante en pantalla, pero era su interpretación profunda la que realmente marcaba la diferencia. No buscaba hacer del personaje un héroe ni un villano, sino un ser humano con convicciones y contradicciones. Su vida personal fue igualmente interesante. Estuvo casado con mujeres vinculadas al medio artístico, y sus hijos también se desarrollaron en ambientes creativos. Quienes trabajaron con él lo describían como un hombre serio, culto y de gran profesionalismo, siempre dispuesto a apoyar a los actores jóvenes y a colaborar en cualquier proyecto con el que se comprometía. Claudio Brock falleció el 18 de octubre de 1995 en la Ciudad de México. Su muerte dejó un vacío considerable en la industria, ya que era uno de esos actores capaces de elevar el nivel de cualquier producción en la que participara. Su legado permanece en cintas icónicas, series históricas y en la memoria de quienes vieron en él a uno de los intérpretes más completos del panorama artístico mexicano. Su interpretación en El vuelo del águila sigue siendo una muestra clara de su maestría y de su capacidad para dar vida a figuras determinantes de la historia de México. Número 5. Gastón Tuset, Mariano Escobedo. Gastón Tuset fue un actor y director argentino que encontró en México, no solo una segunda patria, sino también el escenario perfecto para desarrollar una carrera artística, que se extendió durante más de 5 décadas. Su participación en El vuelo del águila como Mariano Escobedo le permitió mostrar una faceta particularmente intensa de su talento, ya que interpretó a un militar y político cuya relevancia histórica exigía un trabajo serio, sólido y emocionalmente equilibrado. Tuset no solo cumplió con este reto, sino que logró convertir al personaje en una presencia memorable dentro de la narrativa de la serie. Su carrera comenzó en Argentina, donde dio sus primeros pasos en el cine y el teatro. Sin embargo, su llegada a México marcó el inicio de una etapa de crecimiento creativo que lo llevaría a participar en telenovelas, películas y obras teatrales con gran aceptación. Con el paso del tiempo, se ganó la reputación de ser un actor comprometido, disciplinado y de gran sensibilidad interpretativa. Aunque también incursionó como director, siempre fue su trabajo frente a las cámaras lo que más resonaba en el público, gracias a su mirada expresiva y a una forma de hablar que combinaba firmeza con calidez. En El vuelo del águila ofreció una interpretación que destacaba por la humanidad que imprimió al personaje. Mariano Escobedo fue un hombre con un papel histórico significativo, y Tuset supo mostrarlo no solo como un líder, sino también como alguien marcado por decisiones difíciles y por un profundo sentido de responsabilidad. Sus escenas se caracterizaban por un ritmo contenido, evitando exageraciones y apostando por la profundidad emocional, rasgo que lo distinguía de muchos actores de su generación. A lo largo de su vida profesional, Gastón Tuset se ganó el cariño de colegas y seguidores. Era reconocido por su trato amable, por su interés genuino en colaborar y por su manera siempre respetuosa de enfrentar los desafíos artísticos. Nunca dejó de trabajar, incluso en los últimos años, lo que demuestra la pasión que sentía por su oficio.
Tusset falleció el 1 de mayo de 2023 en la Ciudad de México, dejando atrás un legado que abarca más de 50 años de trabajo constante. Su participación en el vuelo del águila sigue siendo uno de los momentos más recordados de su trayectoria, ya que logró captar la esencia de un personaje histórico con una madurez actoral que solo los intérpretes experimentados son capaces de alcanzar. Su legado vive en cada proyecto que dejó, en el cariño del público y en la huella que marcó en la televisión mexicana. Número 4. Frank Moro, Lorenzo Elizaga. Frank Moro fue uno de esos actores cuya presencia en pantalla irradiaba energía, determinación y un carisma que lograba captar la atención de inmediato. En el vuelo del águila interpretó a Lorenzo Elizaga, un personaje secundario pero determinante en el desarrollo de ciertos momentos cruciales de la narrativa. Moro supo dar a este personaje profundidad, carácter y una presencia emocional que reforzaba la tensión histórica propia de la serie. Cada una de sus apariciones aportaba matices que enriquecían la trama, y su manera de abordar el papel demostraba una sensibilidad actoral sólida, especialmente en escenas donde el personaje enfrentaba dilemas morales o tensiones políticas. Nacido el 11 de enero de 1944 en Holguín, Cuba, Frank Moro, cuyo nombre real era Francisco Moro Rueda, tuvo una vida marcada por los constantes cambios, tanto personales como profesionales. Tras mudarse a Estados Unidos y posteriormente radicar en Puerto Rico, encontró su destino artístico en México, un país que lo recibió con los brazos abiertos y donde finalmente desarrolló la etapa más importante de su carrera. Su esencia multicultural, combinada con una versatilidad genuina, le permitió adaptarse fácilmente a las producciones mexicanas y convertirse en un rostro familiar para el público latino. Durante su trayectoria, participó en diversas telenovelas y proyectos donde se destacaba su magnetismo y su habilidad para interpretar personajes pasionales, decididos y emocionalmente intensos. Sus interpretaciones solían combinar fuerza con vulnerabilidad, un equilibrio que pocos actores lograban con tanta naturalidad. Aunque nunca buscó ser una figura polémica ni protagonista absoluto de la industria, sí se convirtió en un intérprete respetado por su disciplina y su compromiso con cada personaje. En el vuelo del águila, su trabajo como Lorenzo Elizaga fue un ejemplo claro de esa entrega profesional. Logró que el personaje no fuera simplemente un elemento narrativo, sino una figura con profundidad interna, alguien cuyo papel dentro del entramado histórico tenía peso y coherencia emocional. Su actuación fue apreciada tanto por el público como por los colegas que compartieron escena con él. Lamentablemente, la vida de Frank Moro terminó de manera repentina el 21 de junio de 1993 en Miami, Florida, debido a un infarto agudo de miocardio. Su fallecimiento tomó por sorpresa a la comunidad artística y a los seguidores que habían encontrado en él a un actor auténtico, honesto y de gran presencia escénica. Aunque su carrera fue relativamente breve en comparación con otros de su generación, dejó interpretaciones memorables que continúan siendo recordadas por su fuerza y su sensibilidad. Hoy, Frank Moro es recordado como un artista cuya pasión lo llevó a cruzar países y culturas, y cuyo talento brilló especialmente en la televisión mexicana. Su participación en el vuelo del águila sigue siendo una muestra del impacto que podía generar incluso en papeles que no ocupaban el centro de la historia, pero que ganaban profundidad gracias a su entrega interpretativa. Número 3. Roberto Antúnez, Zenobio Márquez. Roberto Antúnez fue un actor mexicano que, aunque no siempre ocupó los roles protagónicos, logró construir una carrera sólida basada en la disciplina, la constancia y una notable capacidad para dar vida a personajes llenos de autenticidad. En el vuelo del águila interpretó a Zenobio Márquez, un personaje que formaba parte del tejido social y político de la época. Antúnez supo llevarlo a la pantalla con un equilibrio perfecto entre sobriedad y fuerza interpretativa, lo que permitió que el personaje conectara con el público de una manera natural y creíble. Nacido el 9 de diciembre de 1938 en la Ciudad de México, Roberto Antúnez desarrolló una trayectoria que abarcó varias décadas, participando en producciones que hoy son consideradas parte esencial de la televisión mexicana. Entre ellas destacan Un Nuevo Amanecer 1988, Triángulo 1992 y Pecado de Amor 1978. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros y estilos narrativos lo convirtió en un actor muy solicitado, especialmente en telenovelas donde los personajes secundarios desempeñan un papel crucial en el desarrollo dramático. Antúnez poseía un estilo interpretativo discreto pero poderoso. No necesitaba exageraciones ni gestos marcados para transmitir emociones profundas, lo que le otorgaba un sello propio. Era un actor que sabía escuchar en escena, reaccionar con naturalidad y construir personajes con una humanidad palpable. Esta habilidad lo hizo destacar en El vuelo del águila, donde su interpretación de Zenobio Márquez se integró de manera orgánica en la narrativa histórica, aportando textura y coherencia a los eventos que rodeaban a los personajes principales.
Su carrera estuvo marcada por un compromiso constante con su profesión. Quienes trabajaron con él lo describen como un hombre amable, dedicado y con un sentido de responsabilidad muy arraigado. Nunca buscó los reflectores de manera excesiva, pero siempre entregó interpretaciones honestas, logrando que cada personaje que interpretaba tuviera vida propia y dejara algún tipo de huella en la audiencia. Roberto Antunes falleció en enero de 2020, dejando un legado que, aunque no siempre fue reconocido con grandes titulares, permanece vivo en la memoria de quienes valoran la actuación bien hecha. Su trabajo en El vuelo del águila es un ejemplo claro de su talento, un actor capaz de dar profundidad y credibilidad a un personaje que, sin su interpretación, habría pasado desapercibido. Gracias a su entrega, Zenobio Márquez se convirtió en una figura significativa dentro de la historia, recordada por el público que valoró la calidad de su trabajo. Número 2. Aarón Hernán, Bernardo Reyes. Aarón Hernán fue uno de los actores más respetados del espectáculo mexicano. Su voz profunda, su presencia solemne y su forma de interpretar personajes con autoridad lo convirtieron en un rostro inconfundible de la pantalla. En El vuelo del águila, dio vida a Bernardo Reyes, uno de los personajes más relevantes en la historia política del Porfiriato, y su interpretación añadió grandeza y peso dramático a la producción. Aarón Hernán supo capturar con precisión la esencia de este militar y político, dotándolo de dignidad, convicción y una sobriedad que encajaba perfectamente con la temática histórica de la telenovela. Nacido el 20 de noviembre de 1930 en Camargo, Aarón Hernández Rodríguez descubrió su vocación artística desde joven. Aunque no fue sino hasta 1965 cuando hizo su debut en la televisión con la telenovela La Mentira. A partir de ese momento, inició una trayectoria que lo llevaría a trabajar junto a algunas de las figuras más importantes del medio, como Daniela Romo, Enrique Lizalde, Diana Bracho, Julissa y Fanny Cano. Su profesionalismo lo convirtió rápidamente en un actor confiable, capaz de asumir roles de autoridad, villanos imponentes o figuras paternas, siempre con la misma entrega y credibilidad. Aarón Hernán pertenecía a una generación de actores que consideraba el oficio como una responsabilidad profunda. Para él, estudiar un personaje implicaba comprender su historia, su psicología y su lugar dentro de la narrativa. Este compromiso se hizo evidente en su interpretación de Bernardo Reyes, a quien presentó como un hombre disciplinado, firme y complejo. En El vuelo del águila, su actuación aportó equilibrio y solidez, reforzando la ambientación histórica de la serie y enriqueciendo la trama con cada una de sus apariciones. Más allá de la televisión, Aarón Hernán también destacó en cine y teatro, construyendo una carrera multifacética que abarcó varias décadas. Su estilo interpretativo se caracterizaba por la elegancia, el control emocional y una presencia escénica que imponía respeto sin necesidad de exageraciones. Era un actor que sabía transmitir autoridad con solo una mirada, y esa cualidad lo hizo ideal para personajes de poder, como el que interpretó en esta producción. Aarón Hernán falleció el 26 de abril de 2020 en la Ciudad de México, dejando un legado artístico que continúa siendo admirado por el público y por las nuevas generaciones de actores. Fue un intérprete que dignificó cada papel que realizó y que se ganó un lugar permanente en la memoria de quienes crecieron viendo sus actuaciones. Su participación en El vuelo del águila sigue siendo una de las más recordadas dentro del género histórico, demostrando la fuerza interpretativa que lo caracterizó durante toda su vida profesional. Número 1. Ernesto Gómez Cruz, Benito Juárez. Ernesto Gómez Cruz fue uno de los actores más talentosos, respetados y versátiles del cine y la televisión en México. Su capacidad para transformar por completo cada personaje que interpretaba, lo colocó como una figura imprescindible dentro del arte dramático. En El vuelo del águila, tuvo la enorme responsabilidad de interpretar a Benito Juárez, una de las figuras históricas más influyentes de México. La delicadeza, fuerza y profundidad con las que abordó este papel lograron que su actuación fuera una de las más destacadas dentro de la producción, brindando un retrato humano, firme y emocionalmente convincente del expresidente mexicano. Nacido el 7 de noviembre de 1933 en Veracruz, Ernesto Celedonio Gómez Cruz creció en un entorno humilde. Con estudios primarios y un deseo genuino de superación, se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes gracias a una beca. Ese momento marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los grandes actores del país. A lo largo de su trayectoria acumuló premios, reconocimientos y la admiración del público, destacándose tanto en papeles dramáticos como en interpretaciones complejas que requerían una gran carga emocional. Su estilo interpretativo se caracterizaba por una intensidad contenida. Ernesto Gómez Cruz era un actor que no necesitaba gestos exagerados para transmitir emociones profundas. Una mirada, una pausa o un simple movimiento bastaban para expresar lo que otros actores tardan párrafos en comunicar.
Esa habilidad lo hizo perfecto para interpretar a Juárez, uno de los personajes más emblemáticos de la historia nacional. Su actuación transmitía serenidad, firmeza y una convicción que reflejaba la determinación del verdadero Benito Juárez durante los momentos más difíciles de su mandato. En cine, Ernesto Gómez Cruz fue protagonista de numerosas producciones, muchas de ellas consideradas joyas del cine mexicano contemporáneo. Su versatilidad lo llevó a trabajar en papeles de todo tipo, desde personajes humildes hasta figuras de gran poder, siempre con una calidad interpretativa excepcional. Por su talento recibió reconocimientos como el Premio Ariel a la mejor coactuación masculina, un reflejo claro de su compromiso con el arte. Ernesto Gómez Cruz falleció el 6 de abril de 2024 en la Ciudad de México, víctima del Alzheimer, enfermedad que había deteriorado su salud durante sus últimos años. Su pérdida generó un profundo sentimiento de duelo en la industria del entretenimiento, ya que se trataba de uno de los actores más emblemáticos del país. Su interpretación en El vuelo del águila permanece como un ejemplo de excelencia actoral y como un homenaje a una figura histórica cuya importancia sigue vigente. Para muchos espectadores, su trabajo en la serie fue una de las representaciones más dignas de Benito Juárez en televisión, demostrando una vez más la grandeza del actor.